síndrome, como lo vamos a ver más adelante, o el antecedente de un paciente que pudiera tener procesos infecciosos de la vía urinaria bien corroborados, bueno, pues entonces lo que tenemos que tomar, empezando que una infección de vías urinarias no la debemos de presentar. Entonces, incluso con una infección de vías urinarias, un evento bien corroborado, donde tengamos cuadro clínico, como lo mencioné ayer en sus diferentes edades, un cuadro clínico sugerente de infección de la vía urinaria, un examen general de orina que sugiere el proceso infeccioso y un urocultivo que prácticamente nos está corroborando que si es un proceso de la vía urinaria, pues con esos 3 parámetros hacemos el diagnóstico de infección de vías urinarias. Entonces sí procede que hagamos un ultrasonido, ¿no? Si cuidamos esto, si determinamos hematuria en un paciente, proteinuria, síndrome nefrótico, si tenemos un paciente ya con diabetes de 15 años de evolución y datos sugerentes ya de nefropatía diabética, obviamente vale la pena hacer un ultrasonido renal. Entonces, ¿qué vamos a observar en un ultrasonido renal? Pues primero que nada que tengamos los 2 riñones, ¿no? Y que estén en su situación habitual, a nivel lumbar. Los contamos entre L4, L5 de L3 a L5, ¿no? Y que son retroperitoneales. Entonces, primero, porque también llegamos a encontrar que alguno de los riñones está ectópico o que finalmente están fusionados como en herradura. Entonces, o uno sobre otro y hasta se le llama riñón en torta. Entonces, pues vemos que tengamos los dos, que estén en la situación habitual o localizados en su situación habitual, y de ahí vemos la longitud, ¿no? Es súper importante esta parte, de acuerdo a, siempre en el internet vamos a encontrar ahí algunas tablas donde de acuerdo a la talla que tengamos en centímetros, lo llevamos a una tabla y vemos la longitud que tenemos en talla, en la línea de las X y en la línea de las Y, el tamaño renal. Y de ahí, eh, ¿cómo se dice? Hacemos como que la estadística de, de la talla con la talla del paciente con la talla del riñón y eso nos dirá si estamos en percentil 50, 75, 95 o percentil 5 o están debajo del percentil 5 y entonces es una hipotrofia o hasta una hipoplasia renal. Es un parámetro importante donde podemos ver la talla renal. Otro nos puede hablar de una situación aguda o una situación crónica, ¿no? Evidentemente, si hablamos de algo agudo, los riñones incluso pueden tener cierto grado de aumento de tamaño, ¿no? Entonces, o está normal el tamaño o tendientes a aumentar el tamaño por el proceso inflamatorio. Y lo que es todo lo contrario en pacientes que tienen ya una enfermedad renal crónica avanzada, pues los vamos a encontrar con tendencia a hacerse pequeños, esos riñones. Entonces, en promedio, el riñón del recién nacido que nace de término y sin ningún antecedente importante, pues el promedio está entre 5 y 6 centímetros de tamaño. Y el tamaño renal que encontramos prácticamente ya en una longitud normal, pues está entre 11 y 12 centímetros prácticamente. Un riñón ya de un tamaño estándar. Y entonces, pero a través de esta gráfica que les comento, pues podemos encontrar si el tamaño está adecuado o finalmente a veces encontramos riñones. En nosotros, por ejemplo, en la raza nos llegan, incluso nos han llegado ya de manera un poquito más frecuente pacientes de 15 años, pacientes de 17 años, que tienen un tamaño renal de 7 centímetros, de 8 centímetros. Y prácticamente, pues ese ya es un riñón casi hipotrófico, lo que lo encontramos en un percentil 5. Si el paciente llega, eh, ahí obviamente el tamaño renal, pues prácticamente ya está hipotrófico y no podemos investigarle mucho, hacer hasta una biopsia renal para identificar la causa. Entonces, pero nos damos cuenta que a lo mejor sí pudo haber sido algo adquirido porque el adolescente llega con nosotros con una talla prácticamente normal, ¿no? O hasta además tenemos pacientes que miden 1,70, 1,75 y están con enfermedad renal crónica estadio 5 y con un tamaño renal de 7 centímetros. Entonces, pues la longitud es importante, ¿no? ¿Cómo encontramos el parénquima renal? Evidentemente una persona sana, pues
el parénquima renal está homogéneo, vamos a encontrar una relación sin aumento de la ecogenicidad, vamos a encontrar una relación córtico-medular bien identificada. Ajá, vamos a identificar bien lo que es el área de la corteza y que se diferencia la médula, ¿no? Y de ahí pues nos vamos al sistema colector, ¿no? A los cálices menores, cálices mayores, hasta la pelvis, ¿no? Entonces, obviamente en pacientes que tienen un proceso agudo van a tener un parénquima hiperecogénico y en aquel paciente donde ya está con una enfermedad renal crónica o de ya años de cronicidad de enfermedad renal, que incluso ya se sabe el paciente, pues vamos a encontrar incluso en la relación corteza-médula perdida, ¿no? O ya cambios parenquimatosos con una relación córtico-medular perdida y entonces nos habla totalmente de cronicidad. Eso es en lo que conlleva lo que es el parénquima renal. Pero si nos vamos al sistema colector, nos puede hablar indirectamente de la vía urinaria, ¿no? Entonces, la pelvis, el diámetro de la pelvis generalmente debe estar en 7 milímetros, ¿no? Entonces, evidentemente debe haber cierta correlación de que hago un ultrasonido porque un paciente tuvo un evento de infección de vías urinarias, bien corroborado, hago un ultrasonido y resulta que tiene una pelvis de 15 milímetros, ¿no? Donde sería el límite superior. Pero si tiene un evento de infección de vías urinarias, pues ahí realmente hay que completar un protocolo de estudio porque podemos estar ante este, hasta ante una uropatía obstructiva o un problema urológico que puede ir desde algo obstructivo hasta un reflujo vésico-ureteral, ¿no? Le podemos tener desde la parte superior de la vía urinaria, en la conexión de la pelvis con el uretero, pues una estenosis ureteropiélica. Podemos tener la unión de la vejiga con el uretero, una estenosis uretero-vesical. Podemos tener y una estenosis de uretra, perdón, o valvas de uretra posterior, así es la patología. Entonces, desde ahí, pues puede haber dilatación de la pelvis o incluso llegar a la hidronefrosis. Cuando tenemos reflujos severos, grado 5, el reflujo vésico ureteral puede ir desde grado 1 hasta grado 5 y el grado 1 prácticamente puede haber reflujo de la orina hasta al primer tercio del uretero, pero el grado 5 pues prácticamente inunda a todo el riñón y vamos a encontrar una hidronefrosis que prácticamente dilata hasta los cálices menores. Entonces, o obstrucciones de la vía urinaria como es las valvas posteriores de uretra o la estenosis ureteropiélica y definitivamente están totalmente hidronefróticos los riñones y el parénquima pues casi ha desaparecido, ¿no? Entonces desde ahí podemos tener una ruta diagnóstica en que un paciente tiene antecedentes de varios eventos de infección de vías urinarias bien corroborados, hacemos ultrasonido y encontramos una hidronefrosis que puede ser incluso hasta bilateral. Generalmente la encontramos unilateral y pues ¿qué compete aquí? Pues que valoremos a la vez la función renal con una química sanguínea básica y enviemos al urólogo, que es al quien le compete hacer el protocolo de estudio eh, de una alteración de la vía urinaria, ¿no? Descartar algún proceso obstructivo o algún reflujo vésico ureteral severo y que amerite hasta corrección quirúrgica, evidentemente. Pero en cuestión nefrológica, pues valoramos ese contexto de la talla renal, del parénquima renal, donde siempre en procesos agudos o procesos activos, pues vamos a encontrar un riñón con aumento de la ecogenicidad de su parénquima, con cierto aumento del tamaño renal o incluso normal, y no puede estar la relación córtico-medular muy poco nítida, no logramos identificarlo muy bien, pero lo que es lo contrario a lo que es algo crónico, ¿no? Vamos a encontrar un riñón con tendencia a estar hipotrófico, el parénquima renal pues prácticamente está con datos de proceso inflamatorio crónico y una relación corteza-médula pérdida. Entonces,
pues es lo que nos puede ayudar un ultrasonido de riñón a ir complementando nuestro diagnóstico o nuestro pensamiento médico en qué puede tener ese paciente, ¿no? Y si, por ejemplo, nosotros encontramos un sistema colector completamente dilatado y un paciente con antecedentes de que en el embarazo dice la mamá del paciente, pues a mí me hicieron 2 ultrasonidos obstétricos durante el embarazo y decían que se veía poco líquido amniótico. Entonces, prácticamente el líquido amniótico también lo forma la orina del paciente, del bebé, del feto. Ajá, y entonces si hay alguna uropatía obstructiva, pues no hay líquido amniótico. Ujú. Entonces, pero pues ya no me dieron seguimiento. Cuando nació el bebé ya no le volvieron a hacer ultrasonido para ver qué había pasado, ¿no? Y ahora que ya tiene 6 meses, ha tenido 2 eventos de fiebre y no han checado bien por qué ha tenido la fiebre y se ha puesto mal. Entonces, ok, hacemos un ultrasonido renal, corroboramos que tiene una infección de vía urinaria, el ultrasonido renal nos habla de que el sistema colector está dilatado, entonces procedemos a hacer un cistograma miccional, que nos va a ayudar o nos va a dar el contexto de lo que es la vía urinaria, ¿no? Es un procedimiento que va a estudiar el tracto urinario, que nos va a hablar de la permeabilidad de la uretra, de las características que tiene la vejiga, porque también podemos tener pacientes con vejiga neurogénica y que secundariamente hacen reflujo vésico-ureteral. Estos pacientes de la vejiga neurogénica en el paciente pediátrico, pues son pacientes, no sé si han escuchado el síndrome de Arnold-Chiari, que son pacientes que tienen mielomeningoceles, son defectos del tubo neural que no se cierra por completo y entonces evidentemente van a tener problemas en la inervación porque es justo en la emergencia de estos nervios que tienen que ver con miembros pélvicos, la vejiga, y hacen estos pacientes una vejiga neurogénica. Entonces, encontramos también características de cómo está la vejiga. Podemos ver incluso estenosis uretero vesical y vemos un megaureter, porque si está estenosado la unión del uretero con la vejiga, pues nunca bajó ahí la orina y el uretero está totalmente dilatado. O si hay reflujo vésico-ureteral, pues vemos efectivamente cómo al infundir al infundir el medio de contraste que es hidrosoluble, perdón, no les comenté que este cistograma miccional o uretrocistograma es que le colocan una sonda al paciente a través de la uretra y de ahí infunden un medio de contraste que es hidrosoluble, que prácticamente no le afecta al paciente y entonces al infundir este medio de contraste, pues entonces ahí valoran las características que ya estuve mencionando y también ahí se puede determinar la presencia de reflujo vesiculolateral, incluso hasta el grado, ¿no? Hay veces hay reflujo vesiculolateral grado 4, 5 y se observan en las placas o en las imágenes que nos manda radiología, cómo pinta completamente material hidrosoluble a los cálices, ¿no? Hasta ese grado vemos cómo existe un reflujo, características de la vejiga, características de la uretra, y podemos intuir o hacer una ruta diagnóstica hacia una alteración congénita de la vía urinaria, que incluso es una causa de cierta forma hasta frecuente de enfermedad renal crónica en el paciente pediátrico. En pacientes adultos, pues pueden también cursar con vejiga neurogénica. Resulta que tienen un accidente donde hay una afección de columna lumbar que amerita una cirugía y quedó con alteraciones en la sensibilidad a nivel de la vejiga. Y entonces los pacientes hacen hasta vejiga neurogénica y empiezan a tener procesos infecciosos de la vía urinaria y pues al hacer un protocolo de estudio, pues estamos viendo que hizo una vejiga neurogénica el paciente, incluso se quedan incontinentes tanto para la materia fecal como para la vía urinaria, ¿no? Entonces son pacientes con muchos riesgos para procesos infecciosos inflamatorios y que finalmente le pueden dar en contraste a la función renal por tanto proceso inflamatorio. Entonces este cistograma miccional
pues prácticamente nos sirve para los procedimientos que acabo de comentar y así como están descritos en la diapositiva. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No. Doctora, yo tengo una duda. ¿Por qué a Ajá. ciertos pacientes les duele en el procedimiento de ¿La colocar infiltrarle la sonda? al colocar la sonda y también el medio de contraste, que sienten un tipo ardor o algunos Bueno, refieren? pues el medio de contraste como tal no, porque te lo acabo de comentar que es hidrosoluble. Lo que pasa es que evidentemente, pues cualquiera nos sentimos agredidos al colocar una sonda. Una sonda, obviamente, si hay estenosis de uretra, pero a lo mejor puede ser parcial, no completa, pues va a costar trabajo introducir la sonda vesical. Y desde ahí, obviamente, pues va a causar molestia o sobre todo tengo que utilizar más fuerza y puede haber un trauma ahí, ¿no? Podemos crear hasta hematuria por el traumatismo. Y obviamente si te dicen, no, pues es que después del estudio me quedé así con disuria o hasta no podía ni orinar, pues sí, pues generalmente es el traumatismo, puedes hasta lacerar el tejido porque es una mucosa y muchos de los pacientes pues hacen fuerza, demasiada fuerza cuando están metiendo la sonda y pues es más traumático. Entonces de ahí se puede derivar esa molestia o esa sintomatología. Y desde que podemos tener estenosis de uretra. Ujú. Sí, doctora, muchas gracias. De nada, ¿alguien más? Bueno, pasemos al... Ajá. Comenta la hematuria cuando colocan una sonda. ¿Cuánto tiempo es normal que persista esta hematuria? No, pues esa debe ser 24 o 48 horas nada más. Lo que se hace es que el paciente se le da mucho líquido para que esté orinando y no va a ser ahí un coagulito, eso es mínimo, ¿eh? 24 horas máximo o hasta unas horas nada más. Y si realmente llegó a ser muy traumático el evento, podemos dar hasta una antiséptico como la fenazopiridina, ¿no? Para proceso inflamatorio. Ujú. Incluso hay pacientes que desgraciadamente, obviamente un cistograma miccional es introducir una sonda por la uretra y que si en ese momento el paciente tiene un proceso infeccioso de la vía urinaria, pues no lo debemos hacer, lo debemos diferir. Pero también hemos tenido pacientes que se les manda a hacer y en ese momento fue tan traumático, se movió tanto, se contaminó el área y hasta hace un proceso infeccioso de la vía urinaria y más si tiene ya per se una patología de la vía urinaria, pues con mayor razón va a haber un evento de infección de vías urinarias. Digo, está escrito incluso en guías de práctica clínica que debemos de dar tratamiento profiláctico, ¿no? Durante 3 días, a lo mejor 24 horas antes, darle un antibiótico como la amoxicilina, generalmente se maneja durante 3 días. Y obviamente el paciente que también tome grandes cantidades de agua, pues para estar eh, hidratando esa zona, o pues si se hizo traumático y hay un pequeño coágulo, pues estar eliminándolo, ¿no? Para evitar esos procesos. Bueno, la que sigue, por favor. Entonces seguimos con los estudios radiológicos. Existe la urografía excretora que prácticamente es un estudio que la mayoría de las veces está en desuso. Porque la urografía excretora sí utiliza medios de contraste bastante osmolares. O sea, si sabemos que la osmolaridad sérica prácticamente la podemos encontrar en 285, 290, pues estos medios osmolares, o se me va la onda, eh, se me va la palabra incluso, pueden tener osmolaridades hasta de 1200. Entonces, imagínense totalmente lo que rebasa la osmolaridad sérica. Y si tenemos un problema de uropatía obstructiva e introducimos este tipo de medio de contraste, se me va la palabra medio de contraste, perdónenme, pues, y con esas osmolaridades, pues hasta tapan al riñón completamente. este, Queda obstruido el riñón, creamos una lesión renal aguda y hasta nos podemos llevar un porcentaje de la tasa de filtrado glomérulo. Entonces, pues prácticamente si tenemos algún tipo de uropatía,
pues ya tenemos que valorar si lo podemos realizar, o incluso muchas veces el mismo radiólogo solicita una química sanguínea, por lo menos para ver una creatinina y que ésta esté en su normalidad para poder llevar a cabo este tipo de estudios, o bien, pues si la encuentra elevada, puede hasta suspender el estudio. Pero efectivamente este estudio sí ayudaba mucho en la cuestión para definir toda la anatomía del riñón y de la vía urinaria. Era muy útil, pero hay que tener mucho cuidado con este tipo de estudios. En ocasiones sí puede estar indicado, pero finalmente hay que valorar que la función renal pues, prácticamente esté íntegra para poderla llevar a cabo. Si ya tenemos un paciente con nefropatía diabética de 15 años de evolución y que sabemos que ya tiene elevación de la creatinina, pues valorar realmente el riesgo-beneficio que puede tener este tipo de estudios o auxiliarnos de otro tipo de estudios como lo son los gamagramas, que utilizan radiotrazadores y que no influyen como medio de contraste para la función renal. Desgraciadamente sí hemos visto casos en que aplican el medio de contraste. No, es más, nos llegan con nosotros con un diagnóstico de infección de vías urinarias y resulta que el paciente no tiene ningún urocultivo, pero sí ya nos los envían con una urografía excretora. Lo que es lo que vuelvo a comentar o insisto que pues debemos de interrogar muy bien a nuestro paciente, estudios básicos que nos puedan indicar cuál es la ruta diagnóstica que debemos de llevar a cabo y no nada más pedir estudios por estudios, ¿no? Llegan con nosotros con un diagnóstico que ya tienen hasta un estudio radiológico y para nada se ha corroborado que tenga un proceso de la vía urinaria. Entonces esto, pues saber que existe, pero sí que se utiliza a reserva y con mucho cuidado en el paciente, ¿no? Siempre tener en mente que utiliza medios de contraste bastante osmolares, que nos habla de la anatomía de la vía urinaria y del riñón, y que es importante saber la función renal en el momento para saber si lo podemos indicar o no. Después también tenemos a la angiografía renal. Pues generalmente también son estudios que no utilizamos al por mayor, ¿no? Porque, por ejemplo, esta angiografía, pues es un estudio totalmente invasivo, ¿no? Y hay medio de contraste, hay radiación hacia el paciente. Entonces, prácticamente este estudio lo utilizamos para valorar hipertensión renovascular, porque nos habla más bien de la anatomía vascular intrarrenal. Entonces, esta cuestión de pensar en que se trata de una hipertensión renovascular, bueno, hay estudios, este prácticamente sería el último estudio dentro de un protocolo de estudio de hipertensión renovascular, ¿no? Primero deben existir, el ultrasonido es básico, que si tengo hipertensión renovascular, que es frecuente que sea por estenosis de la arteria renal, pues desde ahí podemos encontrar un riñón más pequeño que el otro, o puede haber hasta estenosis de ambas arterias renales y los dos están pequeños, ¿no? Y ya un paciente con cierto grado incluso de enfermedad renal, o finalmente por hallazgo se identificó que tiene hipertensión y obviamente amerita todo un protocolo de estudio, ¿no? Dices, ¿tiene hipertensión? Hazle una angiografía renal. Pues evidentemente no, porque son procesos invasivos, que incluso este tipo de estudios, como lo mencionó ahí, nos habla de la anatomía vascular y que también en ese momento podemos tomar muestras de renina y aldosterona, que son básicas en el protocolo de estudio de hipertensión renovascular. Las podemos tomar así de sangre periférica, pero lo ideal es que si hemos avanzado en un protocolo de estudio que ya nos hablarán de hipertensión renovascular, dentro del segundo tema, que hablaremos después de eso para que por favor den ese enfoque. Evidentemente hacemos ultrasonido renal, gamagrama renal con captopril, hasta una tomografía simple, y si ya tenemos todos los parámetros del protocolo para decir efectivamente esto nos habla que es hipertensión renovascular, pues entonces es donde seremos más invasivos. Si no, todos los estudios invasivos y medios de contraste hay que tenerles respeto. No los podemos hacer a libre albedrío. ¿Alguna duda de estos dos estudios? Doctora, Bueno, ¿en qué tanto lado pudiera la tomografía y la resonancia magnética reemplazar a estos estudios, ya que son menos invasivos?
Sí, pues bueno, pero te digo, nosotros generalmente en nefrología, pues lo más común que utilizamos es el ultrasonido. Muchas veces no necesitamos más. Obviamente, si tenemos un paciente con hipertensión renovascular, sí hemos llegado a la angiotomografía, pero generalmente las resonancias, tomografías simples las utilizamos generalmente cuando hay situaciones de microlitiasis. A veces el ultrasonido por sí solo no identifica litos porque están de muy pequeño tamaño, pero a través de una tomografía, pero es simple, sin medio de contraste, sí logramos identificar este, eh, litos, microlitiasis. La resonancia, pues prácticamente eso la utilizan en lo que son neoplasias, ¿no? Un CA renal. Nosotros definitivamente no vemos el contexto de un cáncer renal ni un tumor de Wilms en los niños, porque finalmente eso es de oncología médica. Ajá, ellos lo identifican que puede afectar a la función renal porque utilizan quimioterapia, sí, que puede afectar porque a veces hacen nefrectomía, pero si nos quedamos con un riñón y está funcional, bueno, puede verse afectado porque se utiliza la quimioterapia, pero con un solo riñón podemos vivir perfectamente. Pero siempre pues, va a ser el antecedente que en los niños es tumor de Wilms, hacen una nefrectomía completa, se queda con un solo riñón y pues va con toda la quimioterapia y pues a veces sí quedan secuelas de, de, del uso de la quimioterapia, que obviamente es el riesgo-beneficio, ¿no? Entonces, por lo que es resonancia y tomografía simple, sí los utilizamos en ese contexto, pero nosotros no escasamente, sino si lo amerita, por supuesto que lo hacemos, pero sí, mucha clínica es en cuestión nefrológica y estos estudios solamente serán complementarios, no empezamos al revés. Tenemos bases para solicitar la angiotomografía, la hacemos. Tenemos bases para una resonancia, la hacemos sin mayor problema, pero con un buen protocolo de estudio. ¿Me pasará la siguiente, por favor? Es aquí medicina nuclear, de ahí pasamos a los estudios. Entonces ya vimos lo que es el ultrasonido, a estudios más avanzados, y de ahí nos podemos ir a medicina nuclear. Muchas veces estos estudios son de mucha ayuda para nosotros, esto sí, pero son caros. A nivel privado, estos estudios sí son caros, pueden costar hasta 6,000 pesos hacer un estudio de este tipo, pero utiliza sustancias como un radiotrazador que finalmente no agreden a la función renal y que hay diferentes radiotrazadores que los podemos utilizar y que nos van a sugerir o una patología o corroborar efectivamente alguna evolución o cómo se encuentra el paciente en ese momento, que de hecho no sé, a ver, pasa la siguiente, porque antes creo que de todos estos de los gamagramas y esto, no, no, pasa la anterior, por favor. Bueno, entonces en general tenía un círculo antes, pero como tengo el mismo tema en varias presentaciones, creo que te pasé la que no era, o la que era de para qué nos sirven los estudios radiológicos, creo que era, ¿no, Andy? Ah, mira, es esta, doctores, disculpen, esta la tenía que pasar como primero. ¿Cuál es el objetivo, evidentemente, ya de todo lo que les acabo de comentar? En general tomamos, ¿cuál es el objetivo de nosotros para hacer un diagnóstico por imágenes? Pues, primero que nada, pues detectar enfermedad. Ya lo dijimos, en cuestión tan solo del ultrasonido renal, que es para evaluar incluso una etapa aguda de una etapa crónica. Vamos a encontrar un riñón pequeño o un riñón aumentado de tamaño, ¿no? Para saber evento agudo o una enfermedad renal crónica ya avanzada. Incluso para detección de enfermedades, si estamos valorando una posible enfermedad renovascular, hipertensión renovascular, pues podemos encontrar hasta un riñón más pequeño y el otro normal, ¿no? Y los flujos, el flujo vascular, pues incluso va a estar aumentado. Que claro, para eso también existe el ultrasonido Doppler, donde nos mide las resistencias vasculares, ¿no? Entonces nos puede ayudar, sí, en detectar una enfermedad o hacer una mejor ruta diagnóstica, como lo hablamos también de ya una neuropatía. Si vemos una dilatación de los sistemas colectores, también nos puede orientar hacia una enfermedad, ¿no? La posibilidad de hacer diagnósticos diferenciales, pues tan solo la lesión renal aguda, una enfermedad renal crónica. Finalmente, una lesión renal aguda muy florida,
pues nos puede dar hasta parámetros bioquímicos de una enfermedad renal crónica. Y podemos ahí, pues crearnos interrogantes si estamos ante algo agudo o algo crónico y finalmente hacer un ultrasonido, pues nos ayuda, ¿no? Tan solo en el tamaño renal. El control de la terapéutica instituida, pues por ejemplo nosotros cuando son patologías bastante severas como las glomerulopatías primarias o una glomerulonefritis rápidamente progresiva que se manifiesta con un síndrome nefrótico, nefrítico y elevación de azuados, somos bastante agresivos en el tratamiento inmunosupresor, ¿no? Y entonces hay bastante inflamación de los riñones y desde ahí, al dar nuestro tratamiento inmunosupresor, pues podemos hacer vigilancia o llevarle la continuidad al paciente con un nuevo ultrasonido, ¿no? O hacer un ultrasonido hasta Doppler después de un paciente que entró hemodinamia porque sí tenía estenosis de la arteria renal y se permeabilizó o se hizo algún injerto ahí por los hemodinamistas y entonces también podemos ver pues cómo se encuentra ese riñón después de un procedimiento de ese tipo, ¿no? Diagnóstico precoz de las complicaciones, ¿no? Sobre todo, pues, eventos urológicos, bueno, más bien patologías urológicas, donde precisamente cuando aquella paciente que está embarazada, pues es lo principal, hacer ultrasonidos obstétricos para identificar si tiene oligohidramnio, si no tiene un riñón, si un riñón está poliquístico, es una enfermedad poliquística, ¿no? De ahí podemos hacer diagnósticos precoces desde el embarazo a un paciente. Ay, alguien me está mandando ahí un mensaje, pero no sé, Humberto, no sé qué me dice. Entonces, y el seguimiento evolutivo, que efectivamente podemos ver que si un paciente tiene una estenosis ureteropiélica y que hizo una plastía para eliminar esa estenosis, pues podemos ver si finalmente disminuyó un poco esa hidronefrosis que estaba creando la obstrucción del flujo de la orina, o finalmente cuáles son las secuelas que dejó esta uropatía obstructiva a ese riñón. La mayoría de las veces deja un riñón pues hidronefrótico y no quiere decir que siga obstruido, sino finalmente pues son las secuelas y se quedó hidronefrótico este riñón, ¿no? Entonces, o después de haber igual lo mismo permeabilizado un riñón que tenía estenosis de ambas arterias renales, pues también es bien importante saber cómo ahora está el gamagrama renal con captopril, cómo está el ultrasonido Doppler, si disminuyeron las resistencias vasculares, ¿no? Entonces, son todos estos estudios de imagen y de medicina nuclear pues sí nos pueden dar diferentes contextos de los procesos patológicos de los pacientes, como para hacer el diagnóstico, el seguimiento o qué podemos hacer. Ahora sí nos vamos a medicina nuclear, por favor, Andy. Entonces, los estudios de medicina nuclear, pues como les comenté, nos pueden ser de mucha ayuda porque estos no van a afectar a nuestra función renal, ¿no? Y hay diferentes tipos. Decimos que hacemos un gamagrama renal con DMSA o lo solicitamos cuando queremos corroborar o descartar que el paciente tenga cicatrices renales. Aquel paciente que ha hecho eventos de infecciones de vías urinarias de repetición, o que sí ya tiene el antecedente de que tuvo una uropatía obstructiva, que tuvo reflujo vesicoureteral y con estos procesos inflamatorios e infecciosos, pues puede hacer cicatrices renales. O vienen, me mandan a mí un paciente que por proteinuria, y a lo mejor yo ya estoy pensando en una glomerulopatía severa, pero la proteinuria realmente es leve, pues bueno, y empiezo a interrogar, bueno, yo tengo el antecedente que tuve una estenosis ureteropiélica y me la diagnosticaron hasta que tenía 3 años porque yo tenía eventos de infección de vías urinarias y pues todo el mundo, todos los médicos, mi mamá me llevaba, pero todos los médicos decían que yo tenía pues que era de la garganta y nada más me daban el tratamiento antibiótico, pero pues no, o sea, sí tenía un problema de la vía urinaria y entonces me operaron y me dijeron que iba a estar bien, pero ahora que me hizo un check-up y que tengo 22 años, resulta que tengo proteínas en la orina o tengo otra enfermedad o qué está pasando.
¿no? Entonces resulta que por todos estos eventos sí puedo hacer cicatrices renales y una de las, pues no de las secuelas, sino de la evolución de este tipo de padecimientos, pues es que puedo tener proteinuria, pero en forma significativa, leve o de forma leve, que ya veremos los grados de proteinuria. Entonces nos sirve para valorar cicatrices en el parénquima renal con DMSA, ¿no? Pacientes, por ejemplo, con el radiotrazador de DTPA, nos sirve para valorar la tasa de filtrado glomerular por separado. Este tipo de estudios nos dice el porcentaje de función de cada riñón en porcentaje y en mililitros minuto. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un paciente que lo encuentro muy desnutrido, que ahora te contamos con cistatina, ¿no? Que es un parámetro en sangre que nos puede ayudar a valorar función renal. Pero si tengo un paciente que no eleva creatinina, pero evidentemente tiene muchos antecedentes importantes de patologías y ahora está con un grado de desnutrición y no puedo valorarle bien, muy sensiblemente con la creatinina, porque esa es, sabemos que se produce a nivel muscular, pero el paciente está completamente hipotrófico, pues entonces puedo solicitar un gamagrama con DTPA, que me hablará de la tasa de filtrado glomerular total y por separado. Y me puede dar una idea mejor en qué grado de daño renal puedo tener a mi paciente, porque igual puede llegar conmigo y dice, pues tiene una creatinina normal, la función renal está completamente conservada, pero es un paciente sin masa muscular y resulta que le hago con un estudio de medicina nuclear con DTPA y tiene 50% de función renal. ¿Cómo? Pues si usted me dijo que estaba normal. Pues no, desgraciadamente no, porque si no hay masa muscular, pues no hay creatinina. Entonces, este tipo de estudios nos ayuda bastante para saber tasa de filtrado glomerular de cada riñón. Tenemos los estudios con MAC3 también, el gamagrama con MAC3 que nos ayuda a valorar función tubular. Entonces, los urólogos generalmente cuando están con una uropatía es lo que ellos solicitan, un gamagrama con MAC3, porque ahí valoran cómo está la función tubular. Obviamente que si tengo un problema en la vía urinaria, lo primero que se va a afectar es el túbulo. Y vamos a, aquí se mide como flujo plasmático renal y lo vamos a encontrar disminuido porque prácticamente ya hay una afección tubular, ¿no? Y hasta cierto punto en eso se basan para saber si el paciente tiene una indicación quirúrgica o no de corregir el problema urológico, ¿no? Hay reflujo vesicoureteral cuando es hasta incluso grado 3, si no hay procesos infecciosos, si finalmente el paciente no tiene cuadros clínicos de retención urinaria o alguna otra signología, sintomatología, pues dicen, bueno, nada más es vigilancia, hago un MAC3 donde el flujo plasmático renal es adecuado, ok, nada más lo dejo en vigilancia y no amerita alguna cirugía, ¿no? El gamagrama renal con captopril, ese generalmente lo utilizamos para, ¿cómo se llama? Para hipertensión renovascular. Es parte del protocolo que nosotros realizamos para renovascular. Lo primero es evidentemente un ultrasonido renal normal, de ahí pasamos a un ultrasonido Doppler que nos valora las resistencias vasculares y también está el gamagrama renal con captopril, que aquí hace como un efecto paradójico. Primero toman una basal y después le dan al paciente captopril y aunque pareciera que ahí hay cierta vasodilatación, tiene que haber, porque es un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona, sucede todo lo contrario, prácticamente cuando el flujo está disminuido y esto nos conlleva a disminuir la tasa de filtrado glomerular, más disminuye los IECAS. Cuando tenemos enfermedad renal en estadios avanzados, no los debemos de dar porque todavía disminuyen más el filtrado glomerular. Entonces, algo semeja el hacer un estudio con captopril. Entonces, en vez de esperar que aumente la tasa de filtrado glomerular, disminuye más y entonces es un estudio positivo para hipertensión renovascular. Y de ahí es entonces cuando sí las resistencias vasculares del ultrasonido Doppler y el captopril, el gamagrama con captopril es positivo, entonces pues sí procedemos a la angiotomografía. Y eso realmente lo hacen los hemodinamistas, prácticamente nosotros lo solicitamos y lo hacen ellos, porque ellos a la vez toman las muestras de renina y aldosterona. Y el estudio también con
Gamagrama renal con diurético, pues también nos sirve para valorar uropatías obstructivas, ¿no? Generalmente cuando se inicia este estudio, lo primero que hacen es de vía intravenosa administran el radiotrazador, y lo que hace los riñones es su fase vascular de inmediato, pinta el riñón, porque en ese momento pues llega a su circulación ese radiotrazador y lo pinta por completo, y al minuto 3 tiene que empezar a eliminar este radiotrazador. Cuando tenemos un problema de obstructivo o algún problema obstructivo, pues se mantiene ahí. Hacemos primero en una gráfica, sube así en pico la fase vascular, y a los 3 minutos tiene que empezar a bajar esa curva porque está eliminando ya el radiotrazador. Pero si tenemos un problema urológico, bueno, lo que pasa es que hace una meseta y realmente no hay una fase de eliminación, ¿no? Cuando damos diurético, pues de cierta forma, bueno, hacen un basal así y después dan el diurético, generalmente es furosemide, y entonces es ahí donde hace fuerza a la eliminación. Y es como podemos también determinar algún proceso obstructivo de la vía urinaria. Entonces, este tipo de estudios pues son muy nobles y son muy objetivos para algunas situaciones patológicas de la vía urinaria y de la función renal. Son caros, sí, por eso es que es importante saber en qué momento es lo adecuado solicitarlos. Y que bueno, nosotros ahí en Centro Médico La Raza, generalmente estos estudios los tienen en el tercer nivel. Ahí sí tenemos medicina nuclear. Aquí, por ejemplo, en el 1 de octubre, pues no hay medicina nuclear, solamente lo tiene el Centro Médico 20 de noviembre. Entonces, pues a veces o se subrogan, se hacen por fuera de forma externa, o si el tercer nivel cuenta con él, pues ahí lo mandamos a hacer, ¿no? Entonces también son estudios importantes que se toman para, incluso desde el punto de vista oncológico, pues para detectar que no haya también alguna metástasis, ¿no? Pero bueno, eso en este momento no es tanto nuestro contexto. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, pásame la siguiente, por favor, Andy. Bueno, entonces aquí tenemos lo que decía, alguna de ustedes me preguntaba lo de la resonancia magnética, ¿no? Que generalmente es para identificar tumores, traumatismos renales también. Desgraciadamente sí hemos tenido pacientes que han tenido algún accidente vehicular o los arrolla algún automóvil y tienen trauma renal, ¿no? Y entonces a lo mejor en ese momento alguno de estos estudios de resonancia o tomografía contrastada, pues sí es importante, sobre todo en tumores, porque el medio de contraste nos ayuda a identificar si está esto vascularizado, ¿no? Pero en general, pues nosotros utilizamos poco este tipo de estudios, ¿no? Pero sí, también están dentro del contexto para, como ruta diagnóstica para algunas patologías renales, sobre todo tumores renales, cáncer renal. La siguiente. Creo que es toda, Andy. Está también la biopsia renal. Sí, gracias, Andy. La biopsia renal. Existen indicaciones precisas para hacer una biopsia renal. Prácticamente casi todas las glomerulopatías van a requerir de una biopsia renal, ¿no? Porque al que está estudiando en ese momento es al glomérulo. A pacientes con trasplante renal que presentan alguna disfunción también hacen biopsias del injerto renal. Para saber por qué pueden identificar alguna actividad humoral, celular, o ya es crónico el proceso y pues ya ni le dan quimioterapia, perdón, inmunosupresión, porque si es algo agudo en un injerto renal, pues le dan con toda la inmunosupresión para estabilizar esa función del injerto. Y si es algo crónico, existe una clasificación de cronicidad en los pacientes, y que, bueno, nos ayudan con la biopsia renal. Entonces se toma una muestra del tejido y se manda a patología y nos hablará de cronicidad en un injerto, o finalmente si tenemos una glomerulopatía, como lo más clásico que vemos es nefropatía lúpica, entonces que ameritan biopsia renal
porque estas son diagnósticas, nos ayudan a decir efectivamente es lo que habíamos pensado y la lesión histopatológica es esta. Entonces son diagnósticas y para pronóstico. Entonces, porque también nos ayudan a saber qué tratamiento va a seguir. Si hay mucha cronicidad, si el glomérulo ya está prácticamente esclerosado, ya no podemos hacer nada por ese parénquima renal. Entonces ya no se hace más nada porque a veces hay gente que dice, no, pues sí, se elevó trae un nefrótico y trae elevación de ASO2, dale inmunosupresión severa. Y pues no siempre resulta así. Entonces de ahí lo valioso que es una biopsia para hacer un diagnóstico, para orientarnos en el tratamiento y para saber el pronóstico, ¿no? De qué le podemos nosotros dar al paciente. Si ya tiene mucha cronicidad esa muestra que tomamos, pues definitivamente podemos decir, desgraciadamente no hay tratamiento ya que darle, ya hay demasiada cronicidad, los glomérulos ya están esclerosados y pues no hay más que darle vigilancia a la función renal y va a llegar en algún momento que necesite diálisis. Entonces una biopsia renal pues, prácticamente nos ayuda en ese contexto. Pues creo que eso sería todo en este tema, chicos. No sé si alguien tenga algún comentario o pregunta. Es un buen contexto para saber qué tipos de estudios existen para la patología renal y que lo esencial para nosotros como médicos de primer contacto en la licenciatura de medicina, pues es el examen general de orina e incluso el ultrasonido renal, ¿no? Aunque nosotros identifiquemos alguna alteración, alguna presencia de un signo, como es la hematuria, como es la proteinuria, algún proceso infeccioso, si acidifica, si concentra a mi paciente, pues evidentemente con eso ya le avanzamos demasiado. Yo les sugiero que siempre en el consultorio tengan un bote de Lapsix en orina y que lo hagan al momento y con eso podemos identificar hasta síndromes nefróticos, nefríticos, que ya en su momento que veamos esta clase, entonces van a ver cómo hay esa correlación. Pues sería todo por el día de hoy. Yo me pongo en contacto con Andy para saber si mañana nos podemos ver. Este viernes pueden, o ya desde este viernes ya tienen clases en CU o en línea o tienen que acudir. Doctora, ¿le podemos informar más tarde? Es que al parecer tenemos que ir al hospital a recoger nuestras credenciales y aún no, bueno, hoy marqué, pero no me contestaron porque estaban en junta. Entonces Perfecto, no sé si Andy. al ratito. Ok, pues entonces estamos en contacto mañana. Tengo algunas situaciones que resolver en la tarde y entonces no sé si pueda tener clase o si tenemos clases de la noche y si no ya hasta el viernes, pero confirmamos en el trans de aquí a mañana, ¿sí? Disculpe, doctora, entré a destiempo a su clase, ¿cree que me pueda pasar lista? Soy González Barba. Ahorita voy para allá. Entonces ya le mandé a Andy, lo de las clases, la distribución. Yo espero que ya se hayan puesto de acuerdo, porque ya el que tiene la clase del martes ya tiene que aplicarse, ponerse las pilas, para que en lo posible me pueda mandar su clase de más tardar el domingo y le demos una revisada, los que vayan a dar hipertensión arterial sistémica, que el enfoque debe ser totalmente nefrológico, no el contexto cardiológico. Obviamente algunas cuestiones se van a correlacionar ahí, pero hay que ver más bien la renovascular, hipertensión renovascular, para que nos quede muy concreto, porque luego ven hipertensión en todos lados, ¿no? En medicina interna, en cardiología, en nefrología, pero nosotros debemos de verle un contexto nefrológico. Entonces, por favor, Andy, si también ya tienen cada quien qué tema va a dar, para que me envíes por correo. correo. La lista, doctora, por su correo. Yo supongo que ya le. Y si no me avisa, la envío por WhatsApp. Perfecto, Andy, entonces así le hacemos. Entonces, chicos, a ver, vamos a ver quién llegó tarde, pero creo que se me acabó el internet y me va a llegar ahí grande la cuenta. Ya no sé ni dónde se quedó mi pluma, ¿qué creen? Ya la encontré. Estoy aquí en un área de espera porque luego no hay internet. A ver, ¿quién me decías, doctora? ¿González qué? González Barba. ¿qué? No, González Barba. Rebeca, ¿verdad? Sí. Ok, Rebeca. Bueno, ¿quién más? Yo, doctora Hernández Sánchez. Karina. Hernández Sánchez Karime. Ok, Karime. ¿Alguien más?
Tengo por aquí a Andrea Yatsiri. ¿Sí estaba o no? No entró entonces. Ok. Bueno, chicos, ¿alguna otra cosa? Sí, doctora. Bueno, no sé si yo le puedo. Ah, se cortó, Brenda, dime otra vez porque no es. Que si no sé si yo le pueda comentar algo. Sí, adelante. Bueno, es que mm, yo los jueves voy a CU de 4 a 6 porque soy instructora de promoción de la salud. Sí, me Entonces, había comentado algo esta Andy, ¿no? no sé, Ujú. pero no sé si tenga que me vaya a pasar con las clases de los jueves o no sé a qué me vayan a quedar las horas. Una opción, Brenda, era que si podíamos iniciar a las 2 de la tarde. No sé si sea factible para ti. Pues ahorita que estamos en línea, y, o sea, mañana yo no tengo ningún problema porque yo me puedo ir y estar allá desde las 2 y allá en clase. Y lo que me preocupa es más bien cuando estemos en presencial ya en el En hospital. presencial. Bueno, ¿qué te parece si ya cuando esperemos, yo espero sí que el martes ya nos estemos viendo presencial y ya ahí organizamos un poquito más cómo le podemos hacer o cómo nos ajustamos? Ok, ¿Sale? bueno. Bueno, chicos, pues entonces estamos en contacto si nos vemos mañana o hasta el viernes. Disculpe, doctora, Adelante. a mi compañera, Andrea Yatsiri, precisamente Ajá. la que no pasó lista, es que se le estaba yendo al internet en toda la clase porque dice que tenía datos y estaba entrando y estaba saliendo, entonces no sé si ahorita ya se haya conectado para que, pues, ella misma le pueda decir. Ah, pues quién sabe, pero entonces sí estuvo. Sí, sí estuvo, doctora. Ujú. Ok, perfecto. Gracias, doctor. Uriel, ¿verdad? Sí, Gracias, Uriel. Ya le puse aquí asistencia. ¿Alguien muchas más? gracias, doctora. No, a ti. Bueno, chicos, pónganse ya a estudiar, no porque les toque de los últimos temas, déjenlo hasta el final. Lean mucho, por favor. Queremos clases estructuradas, coherentes y que nos proporcionen conocimiento. Si no, pues ahí ya no respondo. Claro que para eso estoy, para auxiliarlos y ya quedamos cómo va a ser ese proceso. ¿Sale? Bueno, Doctora, entonces, muchas gracias. que estén muy bien, nos estamos viendo. Gracias, doctora. Gracias, hasta luego. Hasta luego.